Buen día, saludos compañeros e ingeniero. Mi nombre es Maximino Rafael Villagómez Rivas. Pertenezco al grupo C, soy parte del equipo número 6 y en esta exposición, en este ejemplo, vamos a hablarles acerca del diseño de una alcantarilla de losa. Eh, bueno, esta va a ser la primera parte en el cual vamos a calcular la sección de las terracerías según el eje de la obra, así como también vamos a calcular lo que sería la longitud de nuestra obra. Posteriormente, mis compañeros procederán a explicar del cálculo de los aleros, así como de los generadores para este ejercicio. Bien, para comenzar, tenemos estos datos que fueron proporcionados por el ingeniero, en el cual nos da la obra de drenaje, nos da la estación en la que se ubica, que es en el kilómetro 2, 357.70 metros. Tenemos el camino, que es este Cerro Verde La Florida. Nos da también la localización, que nos dice que es un cruce, el cruce es esviajado, el sentido del escurrimiento es izquierdo. Los datos de la terracería en el cruce nos da la elevación de la subrasante, que es de 405.13 metros, el espesor de la base, que es de 0.20 metros, el espesor de la carpeta, que es de 0.05 metros. La elevación de la rasante y la rasante del camino la vamos a calcular con estos precisos datos. Nos da también la pendiente del camino, que es de menos 11.50%. Al ser esviajada, nos da el ángulo de este esviaje, que es de 25.01230 grados. Nos dice que es un esviaje derecho y nos proporciona las semicoronas y las pendientes transversales. Vamos a hacer énfasis que del lado izquierdo vamos a trabajar con el subíndice 1 y para el lado derecho van a ser los subíndices 2 para identificar nuestros sentidos de nuestros cálculos. Eh, Así como también, bueno, de una vez aprovechando, este fue también proporcionado por el ingeniero, fue la sección que se nos proporcionó. Es una sección en terraplén, nos dan los ángulos de inclinación que tienen, la sobreelevación que tiene del lado izquierdo y del lado derecho, que es de 6.90 y de menos 6.90 del lado derecho. El valor de la subrasante, el talud natural. Al ser una sección o un talud una sección perdón, en terraplén, trabajaremos con lo que vendrían siendo de 1.5 a 1 nuestro terraplén. Bueno, empezando con el cálculo, vamos a comenzar con el cálculo de nuestra elevación de nuestra rasante, en el cual vamos a calcularlo. La elevación de la rasante va a ser nada más la suma de la subrasante más el espesor de nuestra base, en el cual nos da una rasante de 405.33 metros, que es básicamente esa suma de aquí más el espesor de la base. Para nuestra rasante de nuestro camino, esta va a ser, la vamos a denominar como RC, esto es igual a la suma de nuestra rasante más lo que vendría siendo nuestro espesor de la carpeta. Y tenemos, ¿no?, que es de 405.38. Básicamente a esta suma le vamos a agregar lo de nuestro espesor de nuestra carpeta. Bien, ahora vamos a proceder a calcular lo que vendría siendo nuestra sección de las terracerías según el eje de la obra. Bueno, para empezar con nuestra sección de las terracerías según el eje de la obra, primero vamos a empezar calculando lo que vendría siendo la distancia de desplazamiento del hombro.
En esta, al ser es viaje, tendremos que realizar estos cálculos. En dado caso, en caso contrario de que no tuviese un es viaje, pues nuestro desplazamiento sería cero, entonces por ende no se desarrollarían eh, estos pasos, trabajaríamos como con la sección normal que tenemos y procederíamos al cálculo de la longitud de nuestra obra directamente. Entonces, para esto, nos vamos a guiar de estas fórmulas que tenemos por aquí para la distancia del desplazamiento, que es x1 va a ser igual a nuestra semicorona. No, perdón. Ajá, a nuestra semicorona, denotada con y1 por la tangente de nuestros viajes. Y nos da este valor para el desplazamiento de nuestro hombro del lado izquierdo. Caso contrario, va a ser lo mismo para nuestro lado derecho, solo que cambiamos los valores, que era lo que les comentaba de nuestro subíndice 1 y 2. Vamos a manejarlos para el lado izquierdo y para el lado derecho. En este caso tenemos que para x2 nos da un valor de 2,473 metros. Bien, el siguiente paso sería calcular nuestras semicoronas esviajadas. Una cosa importante que se me pasó en la distancia del desplazamiento de los hombros, em, en este caso, la función del esviaje juega un papel importante, ya que nos dice que para un esviaje derecho, que en este caso es nuestro caso, para un esviaje derecho, nuestro desplazamiento del lado derecho de x2 será negativo. Entonces, aquí lleva el signo negativo y tendría un desplazamiento negativo. En el caso que fuera un desplazamiento izquierdo, nuestra x1 sería negativa y de este lado sería positivo y viceversa, eh, eh, dependiendo al desviaje que nosotros tengamos. Posteriormente realizaremos nuestro nuestro dibujo de en planta de respecto a estos cálculos para ver cómo, no, cómo nos queda nuestra sección, nuestra nueva sección para el cálculo de la longitud de la obra. Bien, para el cálculo de las semicoronas vamos a ocupar esta fórmula en el cual recurriremos a la aplicación de lo que es la ley de senos. Entonces tendremos que del lado izquierdo C1 va a ser igual a nuestra semicorona del lado izquierdo dividida entre el seno de nuestro ángulo esviajado. Por tanto, tenemos que el valor de C1 es igual a 4 eh, perdón, no era seno, era coseno. Mm, Nos da un valor de 4,16. Eh, Copiamos nuestra misma fórmula y ahora en este caso cambiamos los valores de Y1 y Y2.
tenemos que del lado derecho nos da nuestra semicorona de 5.848 metros. Em, Nuestro tercer paso va a ser recurrir al cálculo de la rasante de cálculo de nuestra semicorona, en el cual va a ser cálculo del desplazamiento de la rasante de cálculo, la cual vamos a nombrar con un sufijo R1. En este caso, la fórmula que nos da es igual, esto va a ser igual a nuestra rasante de cálculo, ajá, a nuestra elevación de la rasante que calculamos al principio, este, menos a ver, permítanme, menos nuestra distancia de desplazamiento del hombro del lado izquierdo, x1, multiplicado por nuestra pendiente. Y esto nos da un valor de 405.532 para nuestra rasante del lado izquierdo y, disculpen, lado contrario para R2 va a ser de igual forma, solo que cambiamos los valores para nuestro lado izquierdo. Entonces tenemos que R2 va a ser igual a 405.046 metros. El siguiente paso, en total son 5 pasos, entonces nuestro siguiente paso va a ser el cálculo de la elevación de los hombros. Y nos vamos a apoyar de esta fórmula que está de este lado. Eh, Tenemos que H1 va a ser igual a al desplazamiento de la rasante del cálculo R1 más nuestra semicorona del lado izquierdo. Esto multiplicado por nuestra pendiente transversal, que está denotada con W1, que esto era la sobreelevación que les había mostrado en el perfil que tenemos. En este caso, del lado izquierdo tenemos que es de 6.90 y del lado de menos 6.90. Aquí me faltó menos 6.90%. Está en porcentaje. Estos datos están dados en porcentaje. Entonces tenemos que H1 tiene un valor de 405.792 metros. Hacemos lo mismo para el lado derecho. Tenemos que es la pendiente transversal del lado derecho, nuestra semicorona del lado derecho, el cálculo de desplazamiento de la rasante del cálculo del lado derecho y nuestra variable pues, del lado derecho. En este caso tenemos que H2 tiene un valor de 404.68 metros. Aquí un valor importante son los signos. Trabajar lo que vienen siendo nuestros signos. Estos signos para el cálculo de la elevación de los hombros va a estar en función de nuestra sobreelevación. Entonces, de este lado sería negativo. De este lado es positivo porque nuestra pendiente transversal del lado izquierdo es de 6.90% y del lado derecho es de menos 6.90. Entonces, el signo aquí influye dependiendo a nuestra sobreelevación. Por tanto, tendríamos entonces un valor de 405.411 metros. Em, y bien.
Posterior a ello, procedemos con el cálculo de los taludes. Tenemos que, como es una sección en terraplén, tenemos que el talud normal del, del lado izquierdo es igual a 1.5. De igual forma, como en las secciones este, en terraplén, tenemos que de los dos lados es de 1.5. Eh, para este caso nos vamos a guiar de la siguiente fórmula. Tenemos que nuestro talud es viajado, el cálculo de nuestro talud es viajado va a ser igual a nuestro talud, a nuestro talud natural 1. Vamos a declarar la variable de nuestro talud natural, que va a ser 1.5. Y del otro lado lo mismo. Declaramos nada más nuestras variables, el talud natural. Esto va a estar dividido sobre el coseno de nuestro ángulo de desviaje más la siguiente fórmula, que es nuestra pendiente, que va a estar multiplicada nuevamente por nuestro talud natural, multiplicada ahora por el seno de nuestro desviaje. Aquí me faltó cerrar el ciclo. Listo. Tenemos que nuestro talud desviajado va a ser igual a 1.8. Le ponemos. Ahora nuestro nuevo talud va a ser de 1.8. Para todas estas fórmulas, yo me estoy guiando del libro de, a ver si me permiten, se los muestro. Del libro de Dirección General de Carreteras Federales del Departamento de Proyectos, la guía para el cálculo de obras de drenaje. En este libro vienen todas estas fórmulas para el desarrollo de nuestro ejercicio. Esto vamos a hacer de igual forma para nuestro lado derecho. Las fórmulas básicamente son las mismas. Aquí lo que influye básicamente son nuestros signos. Para el lado izquierdo tenemos este lado positivo y este lado es negativo. Tenemos que nuestro talud desviajado, número 2, es igual a 1.532. Para nosotros hacer relación a lo que son nuestros signos de este lado, tenemos esta siguiente imagen que coloqué por aquí, en el cual tenemos un desviaje derecho. Como les había mostrado en la imagen de arriba, desviaje izquierdo, digamos que es hacia arriba en sentido contrario de las manecillas del reloj, y el desviaje derecho es en el sentido de las manecillas del reloj. En nuestro desviaje, por lo tanto, en este caso, es derecho, y tenemos una pendiente negativa, ya sea que tengamos, vamos a utilizar esta o esta. Esta es pendiente positiva y nuestra pendiente en este caso es negativa. Nos dan los valores de K positivo y negativo. El valor de K va a ser función a esta operación en la que está de nuestra pendiente por el talud natural por el seno de nuestro ángulo de desviaje. Estas multiplicaciones lo vamos a tomar como nuestro valor de K. Entonces, por ende, del lado izquierdo tenemos que K es positivo y del lado derecho K va a ser negativo.
Entonces, de esta forma obtendríamos lo que serían nuestros taludes esviajados. Una vez obtenidos nuestros taludes esviajados, con esto concluiríamos lo que sería nuestra sección de las terracerías según el eje de la obra. Para ello, dentro de nuestro AutoCAD, de nuestra sección, este, nosotros vamos a tener que proyectar una vista en planta de estos cálculos. Tenemos aquí nuestra sección ya dadas, tenemos digamos que la vamos a proyectar de nuestros hombros de nuestra sección, que son estas partes son nuestros hombros y nuestros ceros que son donde básicamente terminaría nuestro terraplén. Entonces nosotros hacemos una proyección de vista en planta de cómo quedaría nuestra nueva sección de las terracerías de acuerdo a nuestro eje de nuestra obra. Que básicamente tenemos aquí las variables justo con los resultados que obtuvimos dentro de nuestros cálculos. Tenemos el desplazamiento de X que fue positivo. eh, bueno, tenemos de X fue positivo, de X de este lado fue negativo, siguiendo la correlación. Tenemos que X es de 1,759 y de -2,473. Aquí vemos que coinciden. A fines prácticos, yo proyecté o realicé ya estos dibujos. Tenemos nuestro sentido de nuestro encadenamiento, así como también tenemos lo que vendría siendo nuestras nuestras semicoronas esviajadas, tenemos nuestras rasantes de cálculo que es R1 y R2. eh, Tenemos nuestras semicoronas también, que estas fueron las que fueron propuestas al principio. Tenemos Y1, Y2 y tenemos nuestros hombros H1 y H2 con los nuevos cálculos que nosotros obtuvimos para nuestra obra, que posteriormente para nuestra sección y ya para el siguiente paso, que es el cálculo de la longitud de la obra, nosotros vamos a necesitar. Para esto, nosotros vamos a tener que proponer ciertas condiciones para este cálculo, en el cual vamos a empezar con el cálculo de la altura de nuestro colchón. Nuestra altura del colchón. Vamos a proponer también la altura libre de la obra. Eh, Nuestra guarnición también que vamos a trabajar, perdón. Eh, el espesor de nuestra plantilla, el valor de la directriz, eh, nuestro espesor de la losa y la propuesta de la pendiente de la obra. Nosotros, o bueno, en este caso, nosotros quisimos proponer una obra de drenaje. Sabemos que para las alcantarillas de losa deben de tener como mínimo, deben de ser de 1 metro por 1 metro y máximo de 6 metros por 6 metros. Nosotros elegimos una propuesta de una obra de 1 metro por 1 metro. En este caso, nuestra luz sería de 1 metro. Nos apoyamos igual un poco para lo que son estas tablas o bien esta tabla en el cual nos dan consideraciones
de el colchón, de nuestro espesor de la losa, y algunos conceptos más para lo que vendría siendo nuestras varillas. Pero bueno, en este caso nosotros para nuestra altura del colchón, vamos a proponer una altura de colchón mínima de 0,60 metros, una altura libre de 1 metro. Habíamos dicho que iba a ser de 1 por 1. Nuestra guarnición que va a ser igual a 0,20 metros. Esta, em, esta guarnición, básicamente en esta imagen vemos lo que es nuestra guarnición. El espesor de la plantilla. Espesor de la plantilla, vamos a manejar una de 0,1 metros. El valor de la directriz va a ser de 0,15, igual 0,15 metros. Nuestra directriz básicamente son estas. Tenemos un total, una altura de directriz de 30 centímetros, pero vamos a tomar esta que es de 15 y 15, donde nuestro talud de terreno natural debe de quedar, digamos que a la mitad de esta directriz, de nuestro espesor, de nuestra 15 centímetros arriba de nuestro espesor de la losa y 15 centímetros libres, digamos que pasando el talud natural, nuestra altura total de lo que tendría nuestra guarnición. Para el espesor de la losa, de acuerdo a la tabla, que manejamos un colchón entre 0 y 0,75, pusimos una propuesta, bueno, el espesor que viene de este lado, en el cual nos dice que es de 0,18 metros. Vamos a trabajar con ese espesor. Y una pendiente, nosotros vamos a proponer una pendiente del 4%. Bien, siguiendo con el cálculo, lo que vamos a proceder a hacer, eh, vamos a calcular más o menos nuestra altura o nuestro desnivel que va a tener nuestra obra a la cual nosotros vamos a desplantar nuestra alcantarilla. Entonces, nosotros nos vamos a apoyar, vamos a hacer una suma de nuestra altura, cuánto tendríamos de nuestra obra, nuestra altura del colchón, más lo que vendría siendo nuestra altura libre, más el valor de nuestra directriz, que también influye en eso. Y vamos a también a tomar en cuenta a ver, nosotros no declaramos aquí nuestro espesor de la losa, pero se toma también en cuenta lo que vendría siendo nuestro espesor de la losa. Para el espesor de la losa vamos a declararla em, em, espesor de la losa como 0,18 metros. Y se lo aseguramos aquí también. Esto nos va a servir para después eh, conocer lo que vendría siendo nuestro nivel de desplante, nuestro nivel de desplante de la obra, en el cual para esto, vamos a declarar a D como nuestro desplante, en el cual va a estar en función de nuestra subrasante, a la cual nosotros le vamos a restar este valor de Z,
que nosotros propusimos, en el cual nos da un valor de 403,2 metros. Esta va a ser la altura a la que va a estar desplantada nuestra obra. Eh, Este cálculo básicamente fue restarle a nuestro nivel de subrasante lo que es nuestra altura del colchón, nuestro el valor de la directriz, el espesor de la losa y nuestra altura libre de la losa, que básicamente va a ser el espacio que va a ocupar nuestra alcantarilla o que nosotros vamos a tener que bajar para poder desplantar nuestra obra. Em, entonces, ahora nosotros procedemos a calcular nuestra altura libre de la obra, lo que va a ser nada más la pura alcantarilla. Para esta altura libre, vamos a declarar un valor de HT que va a ser igual a nuestra altura libre de la obra más el espesor de la losa más el valor de la directriz más otra vez nuestro valor de la directriz, porque recordemos, nosotros pusimos que nuestro valor de la directriz es de 0,15, que es digamos que la mitad. Entonces volvemos a sumarle este 0,15 para que nos dé los 30 metros. Esta va a ser nuestra altura de nuestra obra, en el cual va a tener una altura de 1,48 metros. Posteriormente, nosotros vamos a calcular nuestra distancia entre la plantilla y lo que vendría siendo la directriz. Tenemos que para el lado izquierdo, como van a ser algunas, vamos a poner lado izquierdo, lado derecho. Nosotros vamos a proponer estas distancias como M1, en el cual, o bueno, básicamente esta distancia va a ser nuestra altura total menos el valor de nuestra directriz, que va a ser igual a M1, que es 1,33 metros. Eh, Esto va a ser del lado, perdón, para el lado derecho va a ser lo mismo, solo que vamos a cambiar este, nuestros valores a simplemente a fines prácticos para saber, aunque es lo mismo, lo tengamos en consideración. Para esto también vamos a tener que calcular eh, una M subíndice prima, en la cual, al ser una alcantarilla de losa, esta va a quedar de igual forma, o sea, básicamente no va a afectar en nada. Básicamente esta va a ser la distancia entre lo que vendría siendo nuestra plantilla y nuestra directriz. La altura que va a estar, del suelo, digamos, de nuestra obra hasta hasta la mitad de nuestra guarnición. Posterior a ello, vamos a calcular nuestras elevaciones de la directriz
en el eje. Estas elevaciones, a ver si me... mm, bien, una disculpa. Para seguir con el cálculo de la longitud de la obra, em, quizás con un poquito con lo de las ¿cómo les podría explicar? Con estas variables o la explicación de qué representan dentro de nuestra sección o para el dibujo de nuestra alcantarilla, nosotros más o menos, si nos guiamos, tengo esta imagen por aquí para guiarnos, en el cual tenemos los elementos necesarios para calcular la longitud de las alcantarillas. Em, el primer cálculo que hicimos de M1 y M2, o básicamente de M eh, eh, y de F1, que van a ser las próximas que vamos a calcular. M1 tenemos que es esta distancia vertical del lado izquierdo y esta longitud o esta distancia vertical que tenemos de este lado. Tenemos nuestra altura total de nuestra obra, M1, M2. Para este tenemos el valor de la directriz de nuestra F1 como F1', tenemos F1, F2 y F2', que es lo que vamos a calcular a continuación. Para la elevación de la directriz del lado izquierdo, tenemos que F1, perdón, F1', la vamos a declarar que es igual a nuestro desplante más nuestra distancia entre la plantilla que obtuvimos anteriormente. No sé por qué no me lo da. Tenemos que... F1 es igual a 404,53 Del lado derecho va a ser lo mismo. Tenemos F2, pero ahora con el lado izquierdo. Tenemos que nos da un valor de 404,53. Como podemos apreciar, em, es lo mismo. Tenemos ahora la elevación de la directriz. En este caso, van a ser bajo los hombros, que va a ser igual a F1, va a ser igual a F'1, perdón, sí, F'1 menos, en este caso va a ser menos, le vamos a restar lo que vendría siendo nuestro, nuestra corona que calculamos multiplicada por nuestra pendiente. Y tenemos que F1 es igual a 404,364 metros. De igual forma, para el lado derecho, simplemente cambiamos nuestros índices y obtenemos el valor para el lado derecho, que es de 404,296. F1 y F2 para este caso tenemos que son estas variables.
el, el F1', que es esta, a la altura de la directriz, y F1 es la altura bajo los hombros. Entonces, de igual forma para el lado derecho, a la altura de nuestra directriz, el F2', y el F2 a la altura de nuestros hombros. Siguiendo con el siguiente cálculo, vamos a calcular lo que vendría siendo nuestra distancia vertical entre los hombros y la directriz, la cual nosotros vamos a denotar como H1 va a ser igual a nuestra altura, mm, al cálculo de la elevación de nuestros hombros menos la elevación de la directriz bajo los hombros, que nos da un valor de 1,429 metros. Y para el lado derecho simplemente cambiamos. Tenemos que H2 nos da un valor de... mm, Aquí tengo un error. Aquí era positivo. De acuerdo a nuestra corona que habíamos calculado. Entonces, nos da un valor de 404,764 del lado derecho. Y para la distancia que debe de haber, vertical entre los hombros y nuestra directriz, es de 0,47. Estaba mal porque nos daba un valor muy, muy largo y de acuerdo a nuestra sección que nosotros eh, tenemos que H1 y H2 son estas que están de este lado para esta, y en nuestro caso, para nuestro ejemplo, si nosotros observamos nuestra sección, eh, los valores del lado derecho quedaban muy grandes para nuestra propuesta. Entonces, ahí tuve un pequeño error. Pero bueno, ya lo corregimos. Esa es la distancia vertical. Ahora nosotros vamos a calcular, lo que sigue es la distancia horizontal. Distancia horizontal de los hombros a los puntos donde los taludes tocan los muros. Esta distancia también es importante para calcular finalmente lo que vendría siendo nuestra longitud total de nuestra obra. Eh, bueno, vamos a declarar nuestras variables, en las cuales van a ser eh, con la siguiente fórmula. Tenemos que H1 lo vamos a dividir entre 1, esto dividido entre nuestro talud desviajado del... mm, a ver, eh, para esta distancia nosotros vamos a dividir lo que es nuestra distancia vertical entre los hombros, dividido entre 1 entre nuestro talud desviajado menos la pendiente. Tenemos que D1 D1 es igual a
2.72 del lado contrario vamos a hacer lo mismo. Y tenemos que es de 1.056 metros. Solo que aquí también cambia el valor de nuestro signo y nos da de 0.934. Ahora vamos a proceder a calcular, por último, nuestra longitud de obra del lado izquierdo y derecho. Bien, para ello, de igual forma, nosotros vamos a calcular que nuestra longitud del lado izquierdo y del lado derecho va a ser igual a nuestra distancia horizontal de los hombros a los puntos donde los taludes tocan los muros, más, mm, más nuestras semicoronas. C1 y C2 son nuestras semicoronas, en este caso las esviajadas, las que nosotros calculamos, y le vamos a sumar igual nuestra guarnición. Tenemos que para el lado izquierdo tenemos una longitud de 7.132 metros, y para el lado derecho, de igual forma, es la distancia horizontal de los hombros a los puntos donde tocan los talud, nuestra corona del lado derecho, más nuestra guarnición. Entonces, nosotros tenemos del lado derecho una longitud de 6.983 metros. Y por último, vamos a calcular nuestra longitud total. Vamos a ponerle LT, que esto básicamente no es más que la suma de la longitud izquierda más la longitud derecha. Entonces tenemos que LT nos da una longitud de 14.115 metros. Y bueno, una vez obtenida nuestra longitud total de nuestra obra, eh, y bueno, básicamente estos elementos que fueron necesarios para calcular lo que fue nuestra longitud total, las distancias, las elevaciones que deberían de tener, así como la sección de las terracerías que calculamos al principio, nosotros con estos datos o con estos valores, nosotros procedemos a calcular lo que vendría siendo a dibujar más bien nuestra alcantarilla. A fines prácticos, yo con esos cálculos que ya habíamos realizado, me di a la tarea de ya dibujar nuestra propuesta de nuestra longitud de obra, en el cual, básicamente, los datos que obtuvimos, a ver,
Esta línea roja que apagué es nuestra subrasante, que fue la que nos dieron en nuestra sección original, pero nosotros hicimos el cálculo de nuestra nueva sección de terracerías según nuestro eje de Laura, que vendría siendo esta línea de aquí, nuestra nueva sección. Tenemos de este lado nuestro talud, que fue de 1.8 y nuestro talud del lado derecho, que fue de 1.53, que fue básicamente poco lo que se desplazó. Este, tenemos así también como el desplazamiento de nuestras semicoronas, que fue de 4.160 y de 5.84. Nuestros valores originalmente de esas eran de 3.77 y de 5.30 según nuestros valores de aquí. Entonces, obviamente hubo un desplazamiento de esta. Obtuvimos nuestra longitud total, en este caso nos da de 14.11, a ver, ca- 14.112 y nos da nuestra longitud total de 14.115. A la hora de dibujar fueron algunos milímetros los que quizás por error me fallaron. Bueno, no me fallaron, sino las líneas a lo mejor se me desfasaron un poquito, pero tenemos nuestra longitud total coincidente. Tenemos así también nuestros valores del- de la obra. Tenemos de este lado lo que vendría siendo nuestra guarnición de 0.20, nuestro talud con nuestra directriz de 0.15 arriba y 0.15 abajo, nuestro espesor de nuestra plantilla de 0.18, nuestra altura de la obra que es de 1 metro, nuestra altura de nuestra plantilla que era de 0.1 metros. Este, Así como también tenemos básicamente lo que vendría siendo el desplazamiento de la directriz a nuestros hombros y el desplazamiento de nuestra directriz con nuestro eje de nuestra obra. Em, Esta básicamente sería la propuesta únicamente para lo que vendría siendo la longitud de la obra. De este lado podemos ver, de acuerdo a nuestra sección de terreno natural, que es esta de aquí, verde, nuestra salida sale bien con respecto a nuestro terraplén. Y del lado derecho vemos que está un poco enterrada. En los videos posteriores, al hacer podemos observar aquí que está enterrada, por así decirlo, entonces no habría forma de que el agua entre de esta forma a nuestra alcantarilla, por lo cual se propondrá en nuestros cálculos de nuestros aleros la ampliación tanto para que entre nuestra agua como el corte necesario que se le debe de hacer para que el agua que llegue bien y no se suba, digamos que a la carretera, porque pues así a simple vista o a simple interpretación, nuestra agua no escurriría realmente por nuestra alcantarilla. Entonces habría que hacer modificaciones respecto al corte que debemos de hacer en el terreno natural para también así también colocar lo que vendría siendo nuestros aleros y nuestras nuestras obras de entrada. Bueno, esto básicamente fue todo por el cálculo de nuestra longitud de, de la obra. Posteriormente, mis compañeros en los demás videos explicarán acerca de los generadores y el cálculo de los aleros. Gracias por su atención.